luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Buenas tardes, estimados televidentes. Un sábado más llegando hasta sus hogares con su programa A la Luz de la Verdad, que se transmite todos los días sábados por la tarde. En este programa especial de preguntas que tenemos uno al mes, tratamos de dar respuesta a las preguntas que ustedes nos han hecho llegar relacionadas con los programas o con otras preguntas que para ustedes sea importante que fueran respondidas. Hoy me acompaña nuestro pastor, hermano Francisco Ulloa. Bienvenido a este programa. Gracias a Dios, en primer lugar, estimados hermanos, por poder estar con ustedes hoy día y poder compartir un poco de la palabra de Dios, y a ver si nuestras respuestas pueden dar también satisfacción a las personas que nos escriben. Y también nos acompaña nuestro hermano Ariel Buch. Le damos las gracias siempre porque nos ha acompañado en todas las plataformas, podríamos hablar, y así esperando que este programa de preguntas pueda también llegar y a cada uno de ustedes y, como decía nuestro pastor, poder cubrir todas las necesidades que ustedes nos hayan planteado. Así es. Comenzamos entonces. ¿Dimos la dirección del programa? No, Importante detalle, ¿cierto? Todos los sábados podemos encontrarnos en Balmaceda 17 a las 10:30 horas en la mañana y también hasta en el servicio de las 16 horas en adelante, donde se realizan los servicios religiosos, que están obviamente cariñosamente invitados. Y por supuesto visitar la página web www.idnp.cl para tener acceso a los diferentes temas y también por ahí canalizar las preguntas o dudas que se tengan. Dadas las explicaciones correspondientes, vamos a comenzar. Tenemos muchas preguntas hoy día. La idea es que podamos responderlas, ojalá a todas, y ser un aporte para las personas que han hecho estas preguntas. Vamos a ir, pero con las más difíciles inmediatamente. Bueno. A todo el mundo le gusta esta pregunta respecto de la... No necesariamente lo vamos a poder responder. Vamos a intentar. Esa es la idea, que se entienda. No sabemos todo. Una de lo que se consulta es respecto de los tiempos del fin, ¿ya? Y cómo se relaciona esto, en el sentido de que si nosotros miramos la historia de la humanidad, hemos podido visualizar a través del tiempo una serie de situaciones o hechos que pareciera ser que dan cuenta de que hasta ahí nomás llegó el mundo, porque son situaciones tan impactantes que pareciera que es como lo más complejo que podría vivir el ser humano. Sin embargo, la humanidad continúa y hasta que llega un nuevo suceso. Si pudiéramos recordar un tanto esos sucesos, por ejemplo, pronto ya estamos a recordar el próximo 6 de agosto, entre el 6 y el 9 de agosto de 1945, el bombardeo, por ejemplo, atómico de Hiroshima y Nagasaki, uno de los hechos históricos más impactantes para la sociedad y que yo diría que hasta el día de hoy tienen consecuencias. ¿Por qué no nombrarlo años más atrás de este hecho, el Holocausto vivido en la Segunda Guerra Mundial, los años 1933 y 1945, el accidente de Chernobyl, también relacionado con el tema de los atómicos, ¿cierto? Los atentados de las Torres Gemelas,
por ejemplo, ¿para qué hablar de las señales de la naturaleza como tsunamis, terremotos, que la verdad que han conmovido a la humanidad respecto de la cantidad de personas que han muerto? Entonces la gente dice, ya, ahora llegó el fin. Sin embargo, seguimos. ¿Cuáles en las Sagradas Escrituras estas señales que pueden dar cuenta que sí, efectivamente ya estamos muy cercanos a los tiempos del fin? ¿Mi pastor o usted me va a...? Va a responderme, hermano. Puede colaborar. Bueno, Mateo capítulo 24 es la exposición, obviamente, de un tema que iba, en ese presente iba a destruir Jerusalén por los romanos, pero también nos mostraba los antecedentes en el futuro de lo que iba a pasar. Una de las cosas que le empiezan a preguntar los apóstoles, cuáles serán las señales del tiempo del fin, y a partir de Mateo capítulo 24, entonces nuestro Señor Jesucristo dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. El versículo 6, yo iré guerra, rumores de guerra, mirad que esto no turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y todos los hechos que ha consumado usted, hermana, ya ha nombrado, tienen que ver con el hecho de esto, de que habrán guerra, rumores de guerra, todo lo que le costó verdaderamente a la iglesia es seguir adelante, todo lo de la Segunda Guerra Mundial. Si nosotros hacemos un análisis desde el terremoto de Sumatra en adelante, nos vamos a encontrar que la Tierra en el fondo ha ido en una seguidilla de hechos, de acontecimientos de la naturaleza, tanto, podríamos decir, ¿cómo se llaman esto? Cuando tienen que ver con el tema del clima, los tornados y todo lo que tenga que ver con todos los hechos de la naturaleza, nos damos cuenta que ha sido una seguidilla de cosas. Pero la Escritura a nosotros nos menciona y nos dice que esto es principio de dolores, que verdaderamente aún no viene lo grueso y lo macro de todo lo que significa el tiempo del fin. Entonces, todo como dice el mismo versículo 8, y todas estas cosas, dice, porque el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y hablarán pestilencia y hambre, terremoto por los lugares, y todas estas cosas, principios de dolores. Y todo eso es lo que causa la guerra, causa hambre, causa muerte, causa enfermedades, y todo lo que se ha venido desarrollando a nivel de la humanidad desde ese punto de vista. Nuestro Señor Jesucristo se lo dejó planteado en una visión del futuro, precisamente de lo que íbamos a estar viviendo hasta el día de hoy. ¿Pastor quiere agregar algo más? Le faltó el verso 12. Dice, la Sagrada Escritura dice, y por haberse multiplicado la maldad. Es un punto importante. Ahora, fíjate que a mí me parece en realidad descabellada algunas cosas que están pasando cada día. Y nosotros vemos, por ejemplo, de que por ejemplo, si tú por alguna razón matas a un perro, vas a la cárcel. Correcto. Y si se mata a un nonato, está bien. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces esas cosas que hay que aceptarlas así de buena a primera, porque la sociedad va por ese lado, en realidad nos demuestra que estamos en el tiempo del fin. Y en nuestra parte, nuestro Señor Jesucristo mismo dice, será como en los días de Sodoma y Gomorra. Nos vamos a acordar, por ejemplo, cuando los ángeles llegaron a la ciudad donde estaba Lot y empezaron a molestar a Lot, y él pensaba que era por sus hijas. Entonces él estaba dispuesto, por tal de respetar a los ángeles que estaban con él. No, los hombres querían a los ángeles. Entonces, un viso de la homosexualidad, que hoy día ya es un delito decirle un homosexual que... Porque yo no sé por qué han inventado esa palabra gay. ¿Por qué? ¿Por qué no lo nombramos como se debe hacer? ¿Por qué la iglesia la está nombrando así? La iglesia tiene que nombrarla como están escritas, la sodomía, y punto. Nosotros no estamos contra las personas, y eso es importante que la sociedad lo entienda. La iglesia no está contra los sodomitas, sino contra el pecado de la sodomía. Porque aquí hay una cosa que, con esto de la igualdad y vivamos todos en paz, se ha ocultado. El SIDA se comienza a desarrollar, ¿no es cierto?, con la relación de hombres con hombres. ¿No es cierto? Y hasta, estamos en el 2018, ¿no? Sí. Hasta el 2010, yo me acuerdo que llevábamos una cuenta, hasta el 2010, del 100% de las personas
infectadas, ¿no es cierto? El 40% eran víctimas de esto, eran esposas que no sabían que su esposo tenía una forma de vida sodomítica, ¿no es cierto? Y la infectaba a ella, y después venían los hijos de la misma condición por causa del pecado de la sodomía. Entonces la iglesia no está contra las personas se pueden arrepentirse, pueden cambiar su forma de vida, y la iglesia las va a recibir y les va a ayudar en todo lo que pueda, pero no, el pecado no se puede. Y ahora la sociedad, las leyes de la sociedad nos obligan a soportar el pecado, y eso no puede ser. Eso. Entonces ya tenemos bastantes muestras de que estamos verdaderamente en los tiempos del fin, aparte de las cosas que ha aludido nuestro hermano, la conducta humana es un punto que no podemos dejar de lado. O sea que de lo que se ha visto hasta ahora, en síntesis, no hay un panorama que sea más alentador respecto a estas situaciones, al contrario, esto va a ir en mayor decadencia a medida que avance el tiempo, claro, porque estos hechos que yo mencioné son hasta 10 años atrás, pero no hemos mencionado los conflictos que se están viviendo hoy en día en otros países que pareciera, o sea, son muy lejanos a nosotros, y a lo mejor por eso que tampoco lo comentamos, lo que sucedió en Siria, lo que sucede en Siria, y ahora este conflicto también entre el pueblo de Israel, palestinos y árabes, que también, que por ahí iría la segunda pregunta que pudiéramos responder, y que la gente no logra entender hoy día, que es por qué judíos y árabes o musulmanes se odian mutuamente. Esa es en específico la pregunta que realizan nuestros telespectadores. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ver las cosas como históricamente han acontecido. ¿Cuándo surge este problema? De acuerdo a la Sagrada Escritura, mucho tiempo atrás, por el tiempo de Abraham. No, este problema que surgió ahora, es que ese es el asunto. Me refería yo a los hijos de dónde empiezan los conflictos, el hijo de Isaac, a Ismael, y por ahí empiezan estas divisiones entre las naciones. Claro, pero cuando uno lee la historia bíblica no fueron todo el tiempo enemigos, y esa es una cuestión bien clara, ¿no es cierto? Cuando el origen parte por los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? ¿Qué significa el término filisteo? El término filisteo significa simplemente hombres de mar. Ellos vivían en la isla de Creta. No tienen nada que ver ni con árabes ni con judíos. Con otra raza. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, en la Biblia, en la Biblia habla de Abimelech, el que vivía en la franja de Gaza, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Los filisteos en un momento, cuando se levantaron los hititas, es un poco larga la historia, cuando se levantan los hititas, que fueron, digamos, los que descabezaban todo lo que encontraban en su camino, ¿no es cierto?, también atacaron la isla de Creta, y también atacaron, porque no solo era ellos vivían en la isla de Creta, sino también en la parte occidental, ¿sería?, de la isla, o sea, en tierra firme. Ahí está compuesto todo ese pueblo de los cretenses, ¿no es cierto? Entonces resulta que cuando se levantaron los hititas terminaron, digamos, con la paz de ellos, y ellos simplemente salieron a conquistar tierra, porque esa es la cosa. Y de esa forma ellos, ¿qué había pasado? Sí, hay que mirar la historia nomás. Era el tiempo en que Israel había salido de Egipto. Entonces dijeron ellos, Egipto está ahora caído, no hay manera de defenderlo, eso es histórico. Entonces marcharon sobre Egipto con el ánimo de conquistar Egipto, y resulta que fueron repelidos. Y al ser repelidos por Egipto, ¿no es cierto?, que ya el ejército estaba listo, ya había quedado listo una vez que volvió el faraón de su fracaso de pasar el mar Rojo, ¿no? Sí. Entonces se recuperó el ejército, ellos estaban bien para volver a levantar su vida otra vez. Aparecen, ¿no es cierto?, los filisteos, y los filisteos eran digamos, después se integraron al mundo cananeo cuando fueron a vivir ahí a la franja de Gaza, porque ellos no eran cananeos tampoco. Y esas son las cosas, esas son las raíces que nosotros tenemos que conocerlas, ¿no es cierto? Entonces, ahí empieza. Ahora, cuando se levantan Israel, ¿no es cierto?, al tiempo del rey David ya
los filisteos habían desaparecido por dos cosas: por incapacidad bélica y porque se habían asumido, ¿no es cierto?, el poder de Israel, y se habían hecho partícipes de Israel y vivían ahí, convivían ahí, y ya se acordaron se olvidaron de su nacionalidad, que ya no existían. Esa era la razón. Ahora, ¿cómo aparecen en 1943-44? ¿Cómo aparecen los filisteos? Era una cosa muy rara. Los filisteos no existían, ahí existían árabes. Esa era tierra árabe. Entonces, la orden de la organización árabe, ¿no es cierto?, fue: ustedes no son los árabes, ustedes son los filisteos ahora, y esta es tierra filistea. Si eso es histórico, yo no sé por qué la gente o no se atreve a hablar o no lo quiere hablar, o el poder económico tapa esta verdad, ¿no es cierto? Porque así, por ejemplo, toda esa gente que vivía ahí, los beduinos, todo ese tipo de personas, pasaron a ser ahora filisteos y recuperar la tierra para ellos porque les pertenecía a ellos. Esa es la gran realidad. La Biblia dice que árabes y judíos, que son familiares consanguíneos, van a terminar, ¿no es cierto?, siendo parte de un solo pueblo. Entonces la situación ahora de que nos digan nosotros son los árabes, indudablemente que cuando tú ves a los árabes, hay ahí los mismos árabes y hay en el mismo Islam una división, ¿no es cierto? Hay los árabes que pertenecen, por ejemplo, a la corriente, no me acuerdo cómo se llama. Los chiitas y los sunitas. No, hay una tercera corriente, que eran los que vivían ahí, los que no vivían, sino los que mandaban en Siria, ¿no es cierto?, de cuál era el presidente, ¿entendiste? Esa era una rama de los, ¿cómo se llama eso?, de los islamitas, ¿no es cierto? La otra rama era los chiitas y la otra rama eran los sunitas. Los que mandaban ahí, ¿no es cierto?, eran la línea dura siempre, ¿no es cierto?, los chiitas. Siempre fueron ellos, ¿entendés? Después, cuando empezó toda esta conflagración, ya se acabó la paz de los sunitas y ahora empezaron ellos a levantarse, y ahí surgen todo este tipo de movimientos, ¿no es cierto?, como los que ahora mandan y los que ahora hacen la guerra, porque en realidad los árabes, en su esencia, tenemos que decir, no son asesinos, y estos son movimientos políticos que surgieron con Arafat primero, ¿no es cierto?, y después con varios líderes que se han ido terminando, pero ellos son los revolucionarios del sistema, ¿entendés? Que obviamente esto está escrito en la Sagrada Escritura, ¿no es cierto?, que va a ser difícil la estadía de Israel, pero esa situación es esa, ¿entendés? Aquí nosotros estamos, Israel está viviendo bajo el terrorismo, ¿no es cierto?, de las naciones, de algunos, el uso que se está haciendo de las personas que dicen ahora que son los palestinos. Pero cuando uno conversa con un palestino se da cuenta que son gente tranquila. Aquí en Chile tenemos una comunidad completa. Entonces las personas realmente que ni siquiera los que verdaderamente vivían en esa tierra antes están de acuerdo con las cosas que están pasando ahí. Por eso hay esta tan gran inmigración mundial. Entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que entender, ¿cierto? La Biblia tiene predispuesto que en un tiempo final, ¿no es cierto?, los árabes y los judíos va a haber un camino, dice, de Arabia a Israel, entendí, en paz. Porque ellos son familiares, en el fondo. Esta cosa política que ha surgido ahora tiene que ver, ¿no es cierto?, tiene que ver con varias fuentes. Es importante que nosotros leamos la cosa política que va por debajo también. Hay precisamente un señor que es un periodista de guerra, que escribe muy buenos reportajes respecto a lo que está pasando ahí, pero dice, ¿qué sostiene ahora la guerra de los vendedores de armas? A ellos no les interesa. ¿Qué le dan todo el movimiento ahora de estos señores? ¿Cómo que llaman el movimiento que surgió ahora último, que quieren tener, que me pilla ese que tiene una bandera negra. Exacto. ¿Cuánto se llaman esto? Entonces esas cosas nosotros tenemos. Ustedes que somos jóvenes tienen que irla leyendo para que no se les pierda la pista de la verdad, ¿entendés tú? Porque después la verdad la va transformando en la publicidad y nosotros nos olvidamos de los orígenes. ISIS.
¿Ah? ISIS. ISIS es un... Sí. Claro, ahora toda esta situación obviamente aquí para la opinión pública hace también que las personas tomen partido por uno o por otra causa, ¿no? Y de ahí engancho esto con que también hay cierta reticencia en general de la ciudadanía respecto de cómo Israel ha manejado esta situación en los últimos tiempos, porque a la vista del resto de las personas pareciera ser que Israel se ve como el malo de la película aquí. Entonces aquí nace otra pregunta a raíz de esto, que pregunta la gente: ¿por qué Dios eligió o privilegió a Israel por otros pueblos de la tierra? Ese digamos, es una forma errónea de expresarlo, ¿no? Pero aquí hay cosas que hay que... Primero que todo quiero aclarar una parte. Israel es un pueblo malo. Porque imagínate tú que ataca una parte y mueren 4 o 5 jefes del Islam, o sea, no del Islam, del terrorismo, vamos a decirlo de esa manera, y mueren 100 niños. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tiene Israel tanta maldad? Y nadie sabe, por ejemplo, que esto se instala en una escuela, una base del terrorismo islamita, se instala en un jardín infantil y lo sostiene y le paga y tienen comida buena, los niños tienen buena atención, pero ellos viven ahí. Y ese ataca esta parte de Israel, y Israel sabe que están ahí. El movimiento de inteligencia hebrea es el mejor del mundo en este momento. Y ellos lo descubren y ahí tienen que bombardear, y ahí mueren los niños. Porque no los puede seleccionar, no los puede apartar, porque ellos no quieren, ellos creen que Israel va a caer en la trampa. Entonces, son malos. ¿Entendiste? Ahora, ¿cuál era lo que tú decías que yo decía que es incorrecto? ¿Por qué? No, la pregunta era ¿por qué Dios elige a Israel respecto de otros? Dios no eligió a Israel. Eligió un mundo. No, esa cosa tenemos que tenerla clara de base, ¿entendiste? Dios formó a Israel. Dios formó a Israel desde Abraham adelante, ¿cierto? Y le entregó la ley, les dio la posibilidad, y ellos obedecieron, y mientras obedecieron fueron sujetos a Dios, ¿no es cierto? Y eso los colocó en el lugar de privilegio, y de ahí los sacó Dios. Y Dios no los pudo exterminar ni salirse de ellos, porque habría sido un fracaso de Dios. ¿Entendiste? Él se prometió a que ese era su pueblo eternamente y va a permanecer eternamente, ¿no es cierto? Ahora, cuando dice en Romanos capítulo 11, y que nosotros no nos admiremos de Israel, ni hagamos mofa de ellos, ni los coloquemos como, ni los satanicemos, ¿no es cierto? Porque ellos en este minuto obran mal. Sí, hay homosexualidad también en Israel y es legal, pero ellos ahora dicen, están con una venda, ellos no pueden ver la verdad. Lo que hacen de celebrar la fiesta y todas esas cosas, no entienden el espíritu de Dios. Ellos lo hacen por una costumbre nacionalista, pero ellos no están convertidos a Dios. Cuando tú lees Zacarías capítulo 12, dice que ahí ellos recién van a mirar al Mesías y se van a dar cuenta y van a llorar, cada una de las tribus de Israel, por no haber reconocido a nuestro Dios Jesucristo. Entonces en este momento están, pero ya te digo, Dios no eligió a Israel por sobre los otros pueblos. Israel eligió a Dios. ¿Por qué razón? Porque no tan solo existía, no existía solamente en la tierra Abraham, existían varias otras nacionalidades, ¿no es cierto? Los hijos de Noé, después del diluvio conocemos Ham y Jafet. De ahí se llenó la tierra, como la gente de Cam se fue hacia el lado de Asia, ¿no es cierto? La gente de Jafet se fue al lado de Europa. De cualquier parte podía haber surgido un líder, porque todos tenían el conocimiento de Dios. Los 3 hijos de Noé tenían el conocimiento completo de Dios y estaban preparados, pero se apartaron del camino, ninguno quiere seguir. Entonces los semitas, ¿no es cierto?, a través de Abraham, Isaac y Jacob, siguieron entonces ellos eligieron a Dios. Ellos privilegiaron a Dios, y mientras lo privilegiaron, Dios hizo un pacto con ellos y Él no se puede retraer de su pacto. Él va a cumplir con su pacto hasta el fin. Eso es más o menos
la idea. Así es. Vamos a hacer una breve pausa a esta interesante conversación. Vamos a escuchar una hermosa alabanza y ya estamos de vuelta para continuar con estas interesantes preguntas. Después de esta hermosa alabanza, entonces continuamos con esta ronda de preguntas. Nos vamos a cambiar un poco de tema. En la sociedad actual, mucha gente busca mejorar sus vidas de una u otra manera y llega a tales extremos de consultar a algunas personas para ver cómo les va a ir en aquella empresa que quieran no. O claro, verse la suerte por alguna gitana por ahí, pero algo que es tan común para la gente y de esas cosas tan comunes también la Sagrada Escritura tienen principios que entregar a su pueblo. Entonces la pregunta que nace a raíz de esto es: ¿cuál es el punto de vista cristiano sobre la consulta a psíquicos? ¿Podemos, no podemos, debemos, no debemos? Bueno, antes de poder entrar en la pregunta, para nosotros siempre hacer un referente a Israel. Dios a Israel le entregó normas, estatutos, leyes en el monte Sinaí por una función específica. En un momento de la historia de Israel le dijo que no se casaran con mujeres que no fueran, que no guardaran la misma tradición judía. ¿Por qué? Porque se iban a ir a la idolatría. ¿Qué es lo que pasó con Israel? Israel no hizo caso, llegó, se casó y formó familia con mujeres que no eran israelitas en este caso, y al final Israel terminó en la idolatría y terminó, en el fondo, todos sabemos la historia de Israel, dividido, sufriendo, levantando jueces, estando bien en un tiempo, después se moría el juez, estaban mal otro tiempo y Dios tenía misericordia y los volvía a levantar. Ahora, el principio fundamental nosotros de este tema lo encontramos en Levítico capítulo 19, versículo 31, cuando dice: no os volváis a los encantadores y a los adivinos, y no los consultéis, ensuciándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Él, en muchas partes de la Escritura, él dice que Israel y nosotros debemos adorar a un solo Dios. ¿Quién está detrás de la adivinación, de todas estas cosas? No es otro que Satanás. No es otro que Satanás. ¿A quién? Si en lo literal Satanás también tiene el poder, como hablábamos programas atrás, de haber podido desordenar la tierra, no va a tener poder para decir: oye, este es el futuro, o yo necesito esto. Por eso Dios pide que nosotros, esto literalmente nos dice que nosotros podamos ser fieles a Dios, confiar en Dios, poner todos nosotros, descansar en Él absolutamente en todo. ¿Para qué?
para que todo lo que a nosotros nos pase y todo lo que nosotros vivamos sea en torno a los mandamientos de Dios, no a los mandamientos de hombre que siempre también aparecen en la Escritura. Pero ese es el principio básico de que nosotros no podemos, y la sociedad en sí no puede consultar ahora. Un ejemplo, uno ve que en las calles aquí pegado tarot y qué cosas, y no tan solo aquí. Me imagino que en las ciudades más grandes esta situación ya es un negocio, porque hasta en los canales de televisión lo llevan, incluso a los psíquicos. Cuando está tan de moda este caso de Jorge Matute Jones, cuando entonces le preguntaban a una chica, no, si podemos saber dónde está, aquí está el cuerpo, entonces, ¿de dónde sale esto? Entonces, es eso. Dios siempre ha querido prevenirnos a nosotros, sabiendo que el mal está acá, prevenirnos de que seamos fieles a una sola verdad para que nos vaya bien. Y eso es más o menos la síntesis de las cosas. Entonces, no podemos consultar. Yo tengo tanta ganas de ganarme el Kindle como para saber cuáles son los números. Otra pregunta interesante que no tiene ninguna relación con la que acabamos de conversar es a propósito de algunos sermones que se han dado respecto de qué prevalece desde el principio hasta Jesús y después de Jesús, que murió en la cruz, qué cosas quedaron en la cruz, qué pasó después. Hay un hito importante en la historia cristiana, que es el momento en que Jesús muere. Entonces la pregunta va enfocada por ese lado. Dice, ¿cuál fue el significado de que el velo del templo se haya rasgado cuando Jesús murió? ¿Cuál es el significado que tiene ese hecho que debe ser importante porque sale mencionado en la Sagrada Escritura? Bueno, uno tiene que, como siempre, aquí nuestro pastor dice, lean el contexto, nosotros enfoquen el contexto de las cosas, y esa nos va a dar la respuesta necesaria para poder entender las cosas. En el tiempo de Israel, Dios establece un tabernáculo, un esquema, copia de lo celestial, decía. Pero eso había una limitancia en el hombre. No podíamos, el hombre no podía llegar a ese lugar que entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y ese estaba separado por un velo, y ese velo entraba para poder expiar los pecados de su casa y los del pueblo. Ese lugar se llamaba el lugar santísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo dice, se rasga el velo. Pero yo quiero leerlo a través de la Escritura que nos dice, para que podamos entender dentro del contexto que yo le estoy hablando, que quiero leer desde el versículo 7 y 8 del Hebreos capítulo 9. Más, el segundo, solo el pontífice una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Aquí tenemos que recordar que cuando entraba el sacerdote tenía que... la Iglesia Católica es como una copia mal hecha de lo que era el sacerdocio. Ellos incensaban el lugar, porque el lugar, imagínense, entrar al lugar donde habitaba Dios, que era un lugar de esplendor, que este incienso podía, para que se pudiera ver por el resplendor, lo hacía el sacerdote, y también empezaba con el dedito, empezar a marcar cuando entraba. Entonces a él, en el fondo, tenía el traje y tenía una campanita abajo. ¿Qué es lo que significaba? Que Dios también podía decir que no. ¿Y qué pasaba si moría en ese momento? Ahí era el gran temor del pueblo, que estaba precisamente afuera. Entonces el sumo sacerdote entraba, hacía todo lo que tenía que ver en relación al versículo que estamos leyendo, y voy a continuar ahora. Y por el pecado de ignorancia del pueblo, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviera en pie. O sea, nuestro Señor Jesucristo, sabemos que no hay sacrificio mayor que el de Cristo, y ahora este tabernáculo celestial está abierto gracias también al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y lo otro que es importante, que nosotros tenemos acceso a Dios a través de Él. Entonces es algo para nosotros, las personas que tratamos de poder comprender esta verdad, es algo maravilloso, porque en ese momento no se permitía entrar allá, y ahora cuando nosotros oramos a Dios, nosotros siempre decimos, todo te lo pedimos o te lo agradecemos en nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque gracias a Él, si tenemos la capacidad de llegar con nuestras oraciones a Dios, lo hacemos gracias al mérito que tuvo Él a través de su muerte. Entonces, eso es para un poco poder complementar un poco la respuesta. Ahora nuestro pastor puede llegar a Bueno, yo no tengo mucho que agregar. Indudablemente que es importante poner en pie eso. La intercesión era indirecta. Claro. O sea, no tan solo estaba el hecho de que estaba la estructura del templo, sino que estaban los sacerdotes.
¿no es cierto? Y desde luego el velo era lo que apartaba lo común de lo santísimo. La parte común era de aquí para allá y la parte santísima era del velo para acá. El velo era, digamos, la marca de hasta aquí llega la gente y hasta aquí entra Dios, ¿no es cierto? Y solamente el sumo pontífice tenía. Y la Biblia establece ahí en la misma carta romana que el velo representaba, ¿no es cierto?, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él muere, el velo se rasga. Y significa, ahora ya no hay esta división. Ahora los que quieran llegar a Dios van a llegar directamente. Se acaba la intercesión indirecta. Bueno, ya que estamos hablando del templo y el sacerdocio, hay un personaje que aparece en el Antiguo Testamento que es misterioso para algunos. Ya. Entonces la gente quiere saber cuál es qué es lo que dice la Escritura respecto de este personaje. La pregunta es, ¿quién fue Melquisedec? Bueno, yo no sé por qué se hacen tantas diatribas al respecto. Primero que todo, las características de Melquisedec, eso es lo importante. Sin principio Y fin de día. y fin de día. Ese es lo más grande. Luego, ¿qué era? Era sacerdote, el Dios Altísimo. El Dios Altísimo. Ahora, no, desde el origen del hombre, ¿no es cierto?, hasta la muerte del Señor Jesucristo, no podía el hombre llegar directamente a Dios. Siempre hubo un sacerdote. El sacerdote eterno, dice la palabra, era nuestro Señor Jesucristo, indudablemente. Porque nosotros hablamos de Cristo y es un error hablar de Cristo en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento hablar solamente ¿cómo se llama esto?, del verbo, también es un error. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aquí hay tantas cosas. Cuando empezamos a leer el Génesis, hablamos de Jehová, ¿no es cierto? ¿Por qué hablar ahí de Jehová? ¿Por qué hablamos de Jehová? ¿Cuándo se viene a conocer en la Biblia Jehová? Como Moisés. Como Moisés, Claro, en el capítulo 7, de repente aparece Dios y habla con Moisés y le dice, en mi nombre ellos no me conocieron, solamente yo era el Dios todopoderoso para ellos, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero quién era el que estaba ahí? ¿Quién era? Era Jesús, porque la Biblia, o sea, era el Hijo de Dios, Claro. pero los nombres son los nombres van cambiando de acuerdo a las diferentes función. situaciones, funciones. los nombres en la Sagrada Escritura, en la cultura antigua, los nombres determinaban funciones. Entonces, él fue el verbo y después Jehová. Pero ¿cuándo partió con el nombre de Jehová? Eso es lo interesante, descubrirlo en la Biblia, ¿no es cierto? Darse cuenta, por ejemplo, cuando ellos ya estaban por salir del cautiverio, imagínate, estamos hablando de casi 23 siglos después de que existiera el género humano, porque estamos en 2700, siglos. Ahí él se identifica como el Dios. ¿Pero quién era? Eso es lo importante. Siempre era el Señor Jesucristo, pero ahora ya no era el verbo. Había sido el verbo, había sido Melquisedec, ahora era Jehová. Ahora era Jehová, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que la gente no entiende y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. No hay ningún ser humano que haya existido, que fuera sacerdote y que viviera por siempre. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, cuando Moisés le dice a Dios, le dice, si yo llego a ellos, ¿quién fue el que me mandó? Entonces él le dice, bueno, Jehová, Jehová es mi nombre. ¿Y qué significa Jehová? El ser que existe por siempre. Bueno, si es el ser que existe por siempre, es Dios. Entonces Melquisedec era Dios. Pero ¿cuántos Dios nos muestra en la Biblia? Genéricamente, el Padre y el Hijo, nada más. Entonces sí, cuando tú lees finalmente primera Timoteo capítulo 5 dice, bueno, no tan allá, Juan nomás, Juan 5 dice, a Dios no lo ha visto nadie, ni nadie no ha oído su voz, dice. Y acá en Timoteo dice que al final del tiempo, dice, ahí nosotros conoceremos el verdadero Dios
¿entendiste? El Padre. Entonces, el Padre y el Hijo son los seres que existen. Entonces, Melquisedec fue el Hijo de Dios cumpliendo funciones sacerdotales. Porque no podía haber una sociedad cristiana sin tener un sacerdote, porque el sacerdote tenía la particularidad de ser el nexo entre el hombre y Dios. Entonces, él era el sacerdote, ¿cierto? Y que existió una iglesia primitiva antes de Israel, bueno, la Biblia lo dice, el discurso de Esteban es claro, ¿cierto? La congregación del primogénito, que va desde Adán hasta Abraham, ¿cierto? Entonces ahí, en esa congregación, cuando se habló de congregación, ahí era Melquisedec el sacerdote, y el sacerdote era un ser que ha existido por siempre y no puede ser otra cosa que un Dios, porque esa es la definición de Dios que da Éxodo capítulo 3 y 4. Así es. Cuando ya estamos empezando a calentar los motores con las preguntas, nos pilla la hora. ¿Ves? ¿Pilló la hora? Bien. Vamos a dejar todas las otras que quedan para un próximo programa, de modo de estar respondiendo siempre las inquietudes de nuestros televidentes. ¿Nos comenzamos a despedir entonces, doctor? Ya, bien. Bueno, como siempre yo agradecido de Dios, agradecido de las personas que sé que escuchan nuestro programa, porque están de pronto llamándonos y conversándonos y haciendo preguntas. Que el Señor les bendiga en gran manera y que nunca dejen el interés, porque nosotros también tenemos interés. No que nos oigan solamente, sino que también oírlo nosotros a ellos. ¿Dónde piensan que podemos estar equivocados o qué quieren que nosotros podamos hablar? Porque el interés es hablar de Dios y saber si nos hemos equivocado para tomar el camino correcto. Esa es la idea. El Señor les bendiga. María. Bueno, como siempre, esperamos que puedan visitarnos la próxima semana en este canal de televisión y así también en nuestra página y ver en YouTube principalmente, y también en nuestra página web, que ahí está subido bastantes documentos interesantes en el cual podemos crecer todo. Una vez nuestro propio Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros, al igual que ustedes, queremos buscar esto, queremos seguirlo a Él, queremos seguir su verdad, y hay que hacer todo el esfuerzo posible para poder encontrarla. ¿Y dónde la encontramos? Aquí en la Santa Palabra de Dios. Que tengan una hermosa semana y lo esperamos la próxima semana. Reiteramos entonces los saludos y los deseos de que tengan una muy buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Muy buenas tardes. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.